Anteriormente no teníamos estas sesiones síncronas, solamente eran lo que es los tópicos y las tareas. Ok, ya empezó a grabar. Buenas noches, Nathaniel. Esperamos a ver si se conectan más compañeros. Ahorita voy a compartir una ventana para ver lo que viene siendo la explicación del tópico que nos corresponde, que se vence este domingo. Me he fijado que pues normalmente no trabajan, yo creo que entre semana, porque ahorita no ha llegado ninguna tarea en esta materia. Somos pocos, somos 12 en esta materia, pero no ha llegado ni una tarea hasta ahorita. No sé si en el foro no lo revisé, pero más tarde lo reviso. Ese sí tiene que, bueno, les dio la oportunidad de extenderlo, pero para que hagan las opiniones correspondientes y la réplica. Actividad. De hecho, el foro sí tiene mucha actividad ahorita. Ah, ok, perfecto. Sí, entonces, lo voy a revisar antes para que no se me junte con la tarea. Sí. Entonces te decía que es una nueva modalidad que tiene la UC, aprovechando las tecnologías ahora, es más sencillo utilizar. En este caso el Google Meet es para hacer sesiones de 1 hora por semana con respecto a los tópicos o a las tareas correspondientes, y un acercamiento del tutor hacia lo que son los alumnos para tener una mayor confraternidad y conocernos más, y en un momento dado no ser, digamos así, pues ahora tratan de que las sesiones síncronas sean algo como más afectivo entre una relación maestro-alumno, alumno-maestro, para que sean, digamos, mejor provecho en la enseñanza, educación de la UC. Bien, voy a compartir una ventana. Permíteme tantito. Sí. Admitir. ¿Alguien quiere hacer? Admitir. Ok. Ahí. Déjame ver. Aquí está. Presentar ahora. Toda una pantalla, una ventana. José Arreola. Ahí está. Compartir. Ustedes me dicen si ya se observa. Bienvenido, José Arreola. Gracias, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, entonces nos tocó ahora ver lo que es el medio ambiente agrícola. No sé si ustedes tengan alguna relación con o hayan visto algún campo agrícola o de sembradíos o algo así, que tengan alguna experiencia en el sentido ese. Nada más de lejos, pero nunca de cerca. No, ok. En mi caso, sí, creo sí. Sí, muy bien. La idea es que les comentaba en un principio que a los autores, algunos autores empiezan a diferenciar el concepto de medio ambiente agrícola y medio ambiente citadino, o sea, como un ecosistema agrícola, ecosistema citadino, por sus características subgéneris que se presentaban en cada uno de estos medios. Pero es como en todo, o sea, los van especificando cada vez más y los quieren clasificar de alguna forma para que se tenga mayor comprensión. ¿Pero qué es el medio agrícola? Bueno, pues el medio agrícola son áreas extensas donde la mano del hombre interviene para la producción de alimentos. Antiguamente ¿alguien conoce la teoría de Malthus? Yo no. No. Yo tampoco. Bueno, la teoría de Malthus establecía que iba a haber en un momento dado del tiempo la población humana se iba a detener e iba a decrecer por la falta de alimentos. Normalmente, si a ustedes les gusta ver, si no los invito para que vean ahí Nat Geo Wild o History Channel o Animal Planet o algo así, pueden observar que el crecimiento de la población de los carnívoros depende del crecimiento de población de los herbívoros, y estos dependen del crecimiento
de la población de las plantas herbáceas, etcétera, los alimentos. Entonces, las curvas de crecimiento de población van desfasadas porque primero tiene que haber un crecimiento de lo que es el área, de lo que son la cobertura vegetal, para que luego crezcan los herbívoros, que es donde normalmente ven que hay, cuando tienen las crías, es cuando hay mayor abundancia de plantas para que se puedan alimentar con las crías, y luego está el crecimiento de los carnívoros. Bueno, en el caso de los humanos, antiguamente parecía algo similar, por eso eran nómadas y luego ya se quedaron en sitios porque ya pudieron domesticar a las plantas y a los animales, pero se decía que pues también iba a depender de todo eso. Pero el humano, al poder manejar todas estas situaciones, bueno, la teoría de Malthus ya no aplicó, y el crecimiento poblacional o de la especie humana, se vino el boom con la cuestión de la revolución industrial y la cuestión agrícola. ¿Cómo mejoran la cuestión agrícola? Bueno, pues de las grandes extensiones, quitan lo que son la vegetación original o natural de ahí, y luego empiezan a plantar las especies que le son provecho al humano, entre muchas plantas pues, que utiliza para alimentarse, o árboles frutales, etcétera. ¿Cuál es el problema que tienen al hacer eso? Bueno, pues tienen que hacer algunas prácticas que no son buenas, como la incineración o la quema, también la remoción de cobertura vegetal, la remoción o destrucción de suelos, etcétera, o mejoramiento del suelo, para poder hacer la cuestión agrícola. ¿Qué problemas tiene? Bueno, pues tiene que combatir primero las plagas que tiene por invasión de esas nuevas especies que el hombre planta. Las plagas pueden ser desde insectos, arácnidos, reptiles, mamíferos, aves, etcétera. También tiene que combatir por lo que le llaman malas hierbas, aunque no son malas hierbas, pero pues para el fin práctico o el objetivo que pretende el ser humano, en que crezca la mayor cantidad de alimentos, pues si son malas hierbas, son competencia de lo que es el cultivo. Entonces se crea una característica especial en ese sentido, pero a la vez afecta lo que es el medio ambiente de esa región, transformándolo en un momento dado a situaciones de que, por ejemplo, las prácticas en los bosques de quitar lo que es los árboles y plantar especies para beneficio del humano, pues eso nomás dura, digamos así, 2, 3, 4 años, porque altera todos los ciclos, ya sea del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, etcétera, y luego esa tierra queda empobrecida y queda como la parte inferior que se ve seca o ya inapropiada para lo que es el cultivo. Más aparte de que también para poder producir más, pues entonces se emplea algunos, digamos así, fertilizantes. Primero eran fertilizantes naturales, que vienen siendo el cieno, o el cerriz o cerros, ¿cómo se llama? Cerriz. Bueno, el excremento de lo que son las vacas y todo eso, o la gallinaza, etcétera. También el guano de lo que es los murciélagos, etcétera. Y luego ya se fueron a la cuestión química, que del petróleo obtuvieron fertilizantes, y de ahí para mejorar lo que es el suelo y posteriormente tener mayor producción. Es decir, la idea es que en áreas más pequeñas la producción sea mucho mayor. Para eso se requiere una cierta técnica de manejo agrícola para obtener mayor producción en menor superficie. Por eso cada vez se mejoró más la cuestión del manejo de los suelos agrícolas, desde el barbecheo, desde mezclar materia orgánica para mejorador de suelo, desde agregar sistemas de riego, fertilizantes, desde tener también cuestiones de protección en contra de los
de los depredadores o de las plagas que le llaman, de insectos, aves, reptiles, etcétera. Esa es la cuestión del agrícola. ¿Qué nos ha llevado en ese sentido? Bueno, que si no sabes manejar las técnicas agrícolas, puedes, digamos así, afectar el suelo, y para la restauración de un suelo, pues necesitas entonces hacer otros tipos de técnicas para mejorar ese suelo, y en muchos casos lo abandonan, y la restauración del suelo en forma natural pues puede tardar entre 15 a 20 o hasta 100 años, dependiendo. Por ejemplo, se hablaba de, aunque no es válido el ejemplo, pero pues lo podemos tomar como una analogía. Cuando hubo el incendio en Chipinque, allá por el año del 98, por el mes de abril más o menos, que se quemaron grandes hectáreas del bosque de Chipinque, bueno, se decía que la restauración sin el manejo adecuado podría tardarse la recuperación en unos 100 años. Pero lo que hicieron ahí fue implementar unas geomembranas con suelo y semillas, porque lo importante, o lo más importante primero, era tratar de que el suelo no se erosione con las lluvias, con el aire. Entonces colocaban esas geomembranas para estabilizar el suelo, y le agregaban humedad, agua, para que pudiera crecer el estrato herbáceo. ¿Qué es lo que hace el estrato herbáceo? Asegurar el suelo para que no haya problemas de erosión por lluvia o por aire. ¿Alguien sabe qué es una erosión de suelo? ¿Cómo es la erosión de suelo? ¿Cómo se imaginan? Erika. Bueno, no estoy 100% segura si le inyectan aire al suelo para que se vaya oxigenando. No, hablamos de erosión. A lo mejor esta pudiera ser una técnica para mejorar sus condiciones, para poder plantar digamos así, el estrato herbáceo, para que el sujeto amarre con las raíces el suelo y no se vaya erosionando, como a veces dicen, que se vaya deslavando en ese sentido. Sí, pues por la carencia. ¿Mande? Digo, como decía, por la carencia de árboles, de vegetación, pues el suelo se empieza a desboronar, desquebrajar, a quitar la humedad, y por lo mismo empieza a cambiar la forma, se empieza a erosionar, o sea, como que a raspar, la tierra se hace más volátil y se empieza a descubrir la piedra. Exactamente. Es lo que... Sí, gracias, Nathaniel. ¿Podrá ser que también se hace infértil el suelo? ¿Abarca ese término eso? Pregunto. Sí, también. Sí, porque en lo que es el suelo, pues el suelo tiene ciertas características, les llaman horizonte A, horizonte B, C y D, que en algunos puede tener todos esos horizontes, que son características del suelo propio, o alguno que no le falte. Por ejemplo, en un suelo boscoso, el horizonte A pues está lleno de materia orgánica que le llaman humus, y luego posteriormente sigue el horizonte B, que es ya propiamente menos materia orgánica pero más solidificado, y luego está lo que es la roca madre o el origen del suelo, cuando es así en un momento dado. Entonces, por ejemplo, en el bosque, si lo primero que quitan es el humus, que es la parte orgánica, la parte que va a enriquecer o se va a incorporar por medio de degradación de los hongos y bacterias, se va a incorporar al suelo para que luego esta degradación, que es en forma de nutrientes, de elementos como nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, sean absorbidos por las raíces de las plantas, y si estas sean utilizadas para el crecimiento propio, para para la fotosíntesis y crear su propio alimento. Bueno, entonces, si hablamos de la erosión, es quitar estas capas que le pueden servir a la planta para poder absorber esos nutrientes, y se vuelve infértil. No sé si a lo mejor hayan ido rumbo a Saltillo y se observan algunos suelos muy erosionados. Se ven hasta con oquedades muy grandes, huecos muy grandes.
Si van a Saltillo, bueno, pero por la antigua carretera, no por la nueva, porque por la nueva pues arrancaron, se fueron por la parte de la montaña, no por Sí, la yo lo he observado, y sí están muy, muy, muy secos. Profe, también he visto documentales más que nada donde países como China e Israel le ganan terreno al desierto, sí. en partes que tienen mucho cultivo a pesar de que hubo desierto. Y Sí. eso es lo que digo, aquí en México podríamos hacer algo muy similar, pero creo yo que hay muchos intereses de tal manera que no se logra hacer eso. Sí, efectivamente, gracias, José. Sí, hay esto de lo que es la reingeniería, la recuperación o mejoramiento de lo que viene siendo los suelos que alguna vez fueron fértiles y se perdieron, o que si son del desierto se van trabajando de alguna forma para cambiar lo que son los elementos climáticos. Hay una película que se llama El hombre que plantó un bosque, que toda su vida se dedicó él cuidaba, no sé si eran ovejas o vacas, chivas o algo así, y siempre plantaba él semillas de árboles, no sé si eran encinos o pinos o algo así, de tal forma que toda su vida empezó y los cuidaba y desarrolló un bosque. Y luego, claro, vino el gobierno y hizo cosas y todo, pero bueno, la cuestión es que se puede hacer todo eso. Pero siempre, si se fijan, es en pro o para seguir sosteniendo a una creciente población o una creciente especie humana. Pero eso es la cuestión de esto de lo agrícola. En su libro van a ver las afectaciones o qué es lo que se requiere. Son 3 técnicas que se requieren para mejorar la cuestión agrícola. Pero, o sea, como en todo, hay buenas prácticas, hay malas prácticas. Está la rotación de cultivos, o está la nueva de que no utiliza ningún tipo de insecticidas o fertilizantes, etcétera, todo natural. Pero pues, como en todo natural, pues la producción no es tan alta y por eso los costos son un poco más elevados de un producto que se manejó, digamos así, sin ningún tipo de compuesto artificial a uno que se maneja con compuestos artificiales o con componentes en un momento dado. Lo importante aquí es que ustedes vean su libro y lean el tema de las cuestiones agrícolas, y luego están los pesticidas. Ahora sí, con el tema de los pesticidas, bueno, pues desde hace mucho tiempo, en los 50, por ahí, 40 y todo, pues la cuestión es, como se ve en la figura de la parte superior izquierda, que es una fumigación aérea, se empezaron a utilizar los pesticidas para eliminar todas las ¿cómo se llaman? Se me fue la palabra. Se me fue la palabra que les iba a decir. O sea, para eliminar todos los tipos de insectos que pudieran causar daños a las plantas. Pero algunos pesticidas, pues, como lo van a ver en su libro, bueno, pues algunos se trata de producirlo más barato y más efectivo. Y sí, pues como el DDT, que fue algo barato, insecticida, como los clordanos y todo eso, que básicamente se acumulaban en lo que es la grasa de los animales. Y que fueron efectivos en su momento para eliminar todo tipo de organismo que pudiera ser que pudieran ser una plaga, para eliminar las plagas que afectaran el crecimiento de lo que se estaba plantando, sembrando. En su figura, en la parte central de abajo, bueno, son los tomates.
pero luego detectaron que el utilizar este tipo de pesticidas no solamente se eliminaban en el sitio, sino que se transportaban ya sea por cuestiones meteorológicas, por cuestiones de organismos a otras partes. En la parte del centro de esta gráfica, bueno, este mapa mental, pueden ver, ahora se lo voy a dar un poco más para que se pueda ver mejor cómo es que los pesticidas se fueron incrementando ahí está, a ver si ahí está. Bueno, no sé si se aprecia ahí en un momento dado, pero bueno, dice entonces movimiento y destino de los plaguicidas en el medio ambiente. ¿Cómo es que ocurre ese movimiento? Bueno, pues se volatiliza y hay una dispersión por las cuestiones de la precipitación pluvial. También está en la penetración de las mismas plantas y estas plantas son transportadas a lo que viene siendo a los diversos mercados, comercios y luego posteriormente, en el caso de nosotros, pues a nuestras casas, nosotros los compramos y los ingerimos. Aunque los lavemos y todo, muchas veces puede tener algún pesticida en las plantas, sobre todo, por ejemplo, si llegan a comprar frutas y verduras y todo eso, a pesar de que sea por la cuestión del COVID, como quiera, lávenlas bien, porque muchas veces están en la superficie por ejemplo, del mango, pues en la cáscara del mango, entonces tienen que lavarlas. Mucha gente dice, bueno, pero pues la cáscara no la comemos, pero sí la manipulamos, y se pudiera hacer. El mismo pesticida se puede descomponer por acción del sol, una fotodescomposición, y o por escurrimiento puede irse a lo que es algún lago, río o al mar. En la volatilización, bueno, hay una descomposición biológica, hay lisivación hacia el suelo y una descomposición química propiamente en el suelo. O sea, de una u otra forma, el pesticida, ya sea en su forma original o en su descomposición, ya sea en forma biológica o en forma química por fotodescomposición o por descomposición química, etcétera, se pueden contaminar ya sea el suelo, el aire o el agua. Por eso es muy importante en el manejo. Hace mucho tiempo, para poder eliminar algún virus, por ejemplo, no me acuerdo, pero sé que fue en el municipio de Escobedo que querían eliminar, creo que es que querían eliminar un virus, un patógeno, querían aplicar un fungicida en forma aérea, como se observaba en la figura esta que teníamos en la esquina superior derecha. Déjame ver si lo puedo ubicar. Aquí. Imagínense querer aplicar algún fungicida o insecticida para poder eliminar alguna plaga o en ese sentido. El término SIDA significa que es muerte. Por eso es insecticida, pues es matar a los insectos. Fungicida a los hongos, fungi. Bactericida, pues a las bacterias. El término, por ejemplo, para aplicar a los virus, bueno, pues no se aplican porque el virus o se le dice que está en la frontera de la vida. No es un ser vivo o no tiene las características de un ser vivo. A pesar de ciertas características que posee, como un ácido desoxirribonucleico RNA, no es un ser vivo o no es considerado como ser vivo. Para prevenir la cuestión, por ejemplo, del daño que ocasionó el DDT, que se acumulaba, es bioacumulable entre la cadena trófica de los organismos,
que al final de cuentas podría ingerirlo al final un hombre o la especie humana, por ejemplo, no sé, se iba este pesticida, el DDT, hacia las plantas, luego lo comía un herbívoro y el herbívoro acumulaba el DDT en su parte grasa, y luego se lo comía un carnívoro, eso se iba y lo consumía, se le adhería a su cuerpo ese DDT al carnívoro, y si en un momento dado, ya sea herbívoro o carnívoro, se alimentaba el hombre de él, pues le afectaba al hombre. Entonces, para prevenir esta situación, empezaron a utilizar para eliminar estas plagas, pues, armas biológicas. En este caso, por ejemplo, un ejemplo son las caterinitas, que eliminan a los pulgones, que son una plaga de unas plantas. Y así, otra técnica que usaban era esterilizar a los machos con radiaciones, ya sea de radiaciones beta, para poder que no se reproduzcan, por ejemplo, los zancudos. Si tenemos problemas de que el zancudo, algún tipo de zancudo, infecta a la especie humana a través del piquete, ya sea el dengue o el chikungunya o ¿cómo se llama el otro? Zika. Bueno, para poder eliminarlos, pues en la casa lo podemos eliminar con, no sé, con algún tipo de insecticida. Pero como hay bastantes, bueno, está el que aplica la Secretaría de Salud, como el abate, pero también se pudiera hacer en un momento dado, aplicar radiación y dejar estéril a los machos, para que cuando tengan la oportunidad de copular con la hembra, bueno, pues no crezca o no se incremente la población por lo mismo. Esto es lo que les hablaba yo de la cuestión de la acumulación del DDT. Estamos hablando, el DDT en agua es 0.0005 partes por millón, y luego se va acumulando en las algas o plantas acuícolas 0.04, ¿ven cómo se va incrementando? Y luego en los peces herbívoros es de 0.2 a 1.2 partes por millón. Luego en los peces carnívoros, 1 a 2 partes por millón. Y luego en las aves que se alimentan de los peces, de 3 a 76 partes por millón. Ese es bioacumulable y se acumulan en la parte grasa de los animales. Entonces, toda esta cuestión se hizo que muchos, al descubrir esta situación, más bien, al descubrir que es bioacumulable y que esta situación pudiera afectar el crecimiento de lo que es el ser humano y todo eso, bueno, se empezaron a suprimir o a prohibir todo este tipo de pesticidas en algunos países, y en otros, pues desgraciadamente la legislación puede estar muy actualizada, pero la aplicación no es al 100%, y desgraciadamente a veces en algunas partes se prohíbe y en otras partes pues se sigue utilizando, a pesar del conocimiento que se tiene del daño que pudiera ocasionar. Déjenme ver tantito para disminuir esto. Entonces no sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Es algo muy simple. Pues ustedes van a aplicar lo que es, no es un mapa mental, lo que les encargué básicamente un cuadro de sopa de letras. No sé si ya lo estén elaborando o todavía no lo elaboran. Solo llevo la lectura, pero al rato. Me preguntaba un alumno. Okay. Sí, yo no sé. El archivo ya también. Lo importante es que lo termino. Está en marcha. Okay, no hay ningún problema. Recuerden que tienen hasta el domingo. Sí, yo en la sopa de letras lo que hice, profe,
nos dijo que uno era con solución y la otra era así ya libre como para descifrarlo. Lo hice en un Excel, ahí lo puse por colores. Ajá. Y estoy poniendo, bueno, yo lo hice en forma de preguntas, como cuando hacemos el crucigrama. Muy similar la pregunta y la respuesta donde va, si es horizontal o vertical. ¿Está bien así? Muy bien. Sí, así está bien. Sí, o sea, el que dice sin solución es el mismo que el otro con solución. Nada más que no está sombreado, ni subrayado, ni nada. Pero la teoría o el por qué lo encargo así, uno con solución y otro sin solución, es porque en teoría, pues de repente me pongo yo a contar los conceptos para ver si son exactamente los que les solicité. Y a veces, en una que otra, si tengo oportunidad, pues me pongo a revisar ahí el de sin solución para ver cuánto me tardo y todo eso. Pero no lo hago muy seguido, o sea, en la revisión nomás, si acaso a uno sí lo reviso, así que me voy al sin solución para yo encontrar todos los conceptos. O sea, no tiene ciencia, porque el que tiene solución, pues nomás le quitas todo lo subrayado y sombreado, lo que sea, y ese es el que está sin solución. O sea, porque alguien me decía, oye, ¿y puedo poner uno más grande? Y no, digo, pues es que es el mismo. Nomás, o sea, algunos batallan para hacer el entrecruzamiento en la sopa de letras. Le dije, mira, la idea no es que hagas el entrecruzamiento y que hagas bonito el crucigrama. Digo, perdón, la sopa de letras. La idea es que tú, lo más importante es el cuestionario. Que de ahí hagas las preguntas con el concepto de respuesta. Si tú pones, por ejemplo, que no sé, pesticida utilizado en los años tanto que causó daños o es bioacumulable, respuesta DDT. Bueno, en tu sopa de letras, pues que esté el concepto DDT y lo subrayes. El que está con respuesta, lo subrayas. Sin respuesta, pues lo dejas así, sin nada. Y luego sigue el siguiente concepto, la siguiente pregunta. Y así te vas. Porque el meollo, si se fijan en la rúbrica, vale 3 puntos el concepto. O sea, la pregunta con el concepto. 2 puntos el de la sopa de letras con solución y 1 punto la sopa de letras sin solución. Porque a veces no me ponen el de sin solución y pues de 10 que pudieron sacar, pues se van a 9. En ese sentido, pero por eso les digo, lo más importante, mándeme. También podríamos, bueno, no sé, es que yo apenas voy a plasmarlo en el archivo de Word, o sea, a lo mejor al ratito, en un rato que salga del trabajo, pero podemos mandar un archivo WinRAR o un archivo compartido donde esté el trabajo, conclusiones, y luego otro adjunto, por decir yo que lo hice en el Excel, para que sea mejor y no se distorsione al momento de que se va la imagen o solamente un archivo. Mira, yo a veces he tenido problemas con los WinRAR para poder abrirlos, aun y cuando en mi lab lo tengo. Antes lo revisaba en la computadora ya de Cebecas, que es donde yo hacía mis estancias, pero yo a veces batallo. No creo que tengas problema de que si lo haces en Excel, lo copias como figura y lo pones ahí en el Word. No creo que tengas problemas en ese sentido. Cópialo como figura y lo pegas como figura. Sí, no hay ningún problema. Bueno, yo nomás voy a checar que estén, si tú pusiste 8 horizontales y 8 verticales, bueno, voy a contar que estén los 8 y 8. ¿Sí me explico? Muy bien. Y sí, claro, o sea, revisando las preguntas que sean adecuadas o correctas en ese sentido, ¿me explico? También, como les recalcaba en la parte de bibliografía, me interesa mucho que los pongan los 4, el libro base y 3 que les pedí. Si no tienen el libro base, bueno, 4, porque a veces no me los ponen. Sí los pueden consultar y lo checan, pero a veces no me los ponen en bibliografía y para mí es más fácil revisar al final la bibliografía. Bueno, entonces continuamos con los desechos radioactivos. Bueno, el problema de los desechos radioactivos, ¿qué son? Las consecuencias en un momento dado que pudieran ocasionar las enfermedades hacia el ser humano. Voy a poner más grave. Creo que se quedó. Estructura, la disposición
estoy más o menos... Aquí está. Esa es la figura que quería ver. Más que todo en eso de residuos, si lo pueden ver. ¿Alguien sabe la historia de que pasó allá en, no sé si fue en Reynosa, Matamoros, sobre el Seguro Social, sobre un equipo de radiología? Aquí está. ¿No? ¿Nadie sabe? Que era un Solo equipo escuché de un equipo que se habían robado. O algo así. No, de un no, equipo bueno, de... sí, no. No, esto fue hace años. Era un equipo que trajeron a una unidad médica del IMSS y que pues desgraciadamente como que nadie sabía qué hacer con ella o no supieron y ahí la dejaron. Así, no, pues déjala ya en la bodega. Y después de repente, pues como en todo parte, oye, ese aparato que no sirvió, pues no sé si se lo regalaron, se lo dieron o se lo llevó. Y digo, no, pues para el fierro viejo. Y pues para el fierro viejo, y luego del fierro viejo se fue a una fundición, pero tenía material radioactivo. Se fundió ese material en varillas, luego eran varillas radioactivas que construyeron casas con esas, y hubo muchas personas que tuvieron cáncer. Vivieron en esas casas y hubo muchas personas que tuvieron cáncer. Si tienen interés, lo pueden buscar en internet, bien sencillo, nomás buscan esa situación de las varillas radioactivas o algo de radioactivo, de accidente radioactivo. No sé si fue en Reynosa, en Matamoros, pero fue algo de la frontera y ahí lo pueden ver. O sea, está algo muy, parece algo muy simple, muy pues no sé cómo les diré, pero la cuestión es que sí, o sea, fue algo muy serio en ese sentido, de un descuido, un pequeño descuido ocasionó que muchas personas tuvieran enfermedades cancerígenas. Bueno, entonces la exposición radioactiva, ustedes tienen, por ejemplo, en ese caso, como dijo el compañero, cuando habían robado un material radioactivo, aquí mismo en Nuevo León nos pasó que en el Instituto de Ingeniería Civil le robaron también material radioactivo. El problema es de que esa persona puede tener problemas, o las personas que lo tengan ahí al lado pueden tener problemas. ¿Cuáles son? Nosotros vivimos bajo radiaciones normales, que son los rayos cósmicos, es normal. Si tienen oportunidad de ver Cosmos, ya sea con Carl Sagan o de Grassi, el nuevo Cosmos, pues pueden ver, ahí les muestra lo que es la radiación cósmica, todo eso. Pero recibimos otras radiaciones fuera de lo que es la Tierra, rayos X por el uso médico, alguna cuestión de materiales por la cuestión de las centrales nucleares, por ejemplo el accidente que hubo en Chernobyl. También hubo problemas o cuestiones, decían que el celular, las radiaciones del celular por las emisiones del teléfono, etcétera. El microondas también, que es parte de... Pues todas esas cuestiones pueden causar mutaciones o enfermedades al ser humano y a lo que lo rodea en un momento dado. Por eso el manejo de los residuos radioactivos tiene que ser de mucho cuidado y tiene que estar, debe de estar bien controlado en ese sentido. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta sobre este tema o los temas que estuvimos viendo sobre la cuestión radioactiva, la cuestión agrícola y la cuestión de pesticidas. Permítame tantito porque ya les perdí la... ahí está. Profe, yo recuerdo que cuando estuvo Liconza y que se vendían la leche a través de Liconza, recuerdo que mi mamá compraba, de niño, yo era niño, y en alguna ocasión, pasando los años, se escuchó un rumor de que esa leche estaba contaminada o se compró contaminada de radiación de allá de Chernobyl. Quién sabe si sería cierto o no, pero de un tiempo para acá los cánceres se detonaron mucho aquí en México, ¿verdad? Quién sabe, la pura coincidencia o tiene relación, no lo sé. Bueno, si te vas y lo consultas, lo puedes verificar. Hay una historia sobre eso, ahí mencionan los nombres, los puestos de las personas, etcétera.
y que se abrió un juicio y que se abrió no sé qué más, pero al final de cuentas como pasan muchas cosas, ¿no? O sea, de repente pasa el tiempo y ya se olvida de todo eso. Ya los juicios y todo pues, se quedan pues, en el olvido. Pero sí se dice que se había comprado leche contaminada y a través de Liconza se estaba vendiendo. Pero, como te digo, o sea, aún y cuando hubo demandas y todo eso, pues no. Y como no hubo seguimiento, por ejemplo, aquí el problema de muchas partes o de muchas situaciones en México es el seguimiento. No se le da seguimiento. Imagínate si se hubiera establecido a aquellas personas que consumieron ese tipo de producto y se le diera seguimiento, tal vez no pudieran correlacionar la situación del consumo de leche con el cáncer, porque acuérdate que el cáncer es multifactorial. Tendríamos que eliminar todas las variables y nada más dejar igual a, por ejemplo, el consumo de leche y cantidad de leche y temperatura de leche, etcétera, etcétera, para poder establecer que sí, efectivamente, el consumo de esta leche le causó esto. Pero pues tú sabes que aquí somos muy, no es multifactorial y no hay un método de control en ese sentido para poder llevar un estudio exhaustivo y poder establecer esa situación. Pero de que hubo una situación parecida o similar y que se expuso, sí lo hay. Incluso todavía está ahí en las redes sociales. Si ves esas situaciones, se ven porque dicen en el periódico fulano y tal salió esto, en el periódico fulano se estableció esto y así, etcétera. Yo te lo digo porque lo chequé por esa situación que no me acuerdo si en un foro de ETS o sea, de tecnología y sustentabilidad o en otra materia, les puse esa situación, indagar una situación de alguna contingencia en cuestiones de radiación para establecer si qué fue lo que sucedió y cuál fue el seguimiento que se le dio. Pero sí hubo algo de eso. ¿Cómo dicen ustedes? Como una leyenda urbana o algo así. Sí, no sé si... bueno. Perdón. Sí, dime. Sí, eso es lo que yo escuché. O sea, todavía me acuerdo, ¿no? Ya de hace años atrás. Pero, pues como usted dice, pues es que pues estamos en México. Tenemos que cambiar esta situación, fíjate. Hay que cambiar, pero bueno. Ok, no sé si tengan alguna duda o algún comentario. Si no, pues para aquí terminar y continuar yo después con la otra materia, que creo que es materia de residuos peligrosos, la que sigue. Y luego sigue energía, tecnología y sustentabilidad por el día de hoy. Entonces, bueno, pues nos vemos en, ¿qué será? De 9 a 10, ¿verdad? Sí, sí de 9 a 10. Ok, bueno. Sí, sirve que cenen, si es que llegan a su casa a cenar o se echan un taco. Bueno, se pueden echar un taco mientras. Eso es lo bueno. Ok, nos vemos, profe. Nos vemos, muchachos. Hasta luego. Órale, hasta luego. Sí, nos vemos en un ratito. Hasta luego. Órale, hasta luego. Adiós. ¿Todo bien? Bye. Ya voy a dejar de compartir la ventana. Y voy a dejar de grabar.